Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda a sus estaciones. Ciberlatina Estéreo, desde el corazón de Bogotá, Colombia, la estación de los latinos en la red, con su estación matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la prensa antillana. Organización radial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Listo. Buenos días a todos nuestros oyentes, ciberoyentes. Hoy en el día de hoy nos acompaña nuestra querida compañera de Ariela. En este día vamos a hablar sobre las exportaciones, la logística, los errores y los aciertos en exportaciones. Así como le empezamos a hablar desde el punto de vista de contexto histórico el programa pasado con nuestra compañera Camila, en esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Riera, que además de saber del tema, digamos que es una gran emprendedora que tuvo varios, podríamos decir, los traspiés en su momento. Entonces vamos a mezclar un poco de teoría con la práctica y con lo que ha venido ocurriendo en estos últimos periodos. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí como siempre hablando de todo un poco. Estábamos hablando de lo de las exportaciones. Para los oyentes que hasta ahora se están conectando, resulta que el día de ayer estábamos mirando la parte de exportaciones, de que Colombia puede exportar así sea en pequeñas cantidades, que cuando uno habla de exportaciones la gente se imagina que mínimo son dos containers de más de cualquier cantidad de toneladas, y si no, no puede exportar. Y resulta que podemos exportar de forma más pequeña, ya sea con la Alianza del Pacífico, exportar a otros países o incluso a China y a África, que nos están comprando ahora papas y yucas, que eso ahorita en mayo fue que se restableció y desde mayo de este año se está oficializando todo con el INVIMA y todo eso, para que nuestros paperos y las personas que venden yuca, digamos, todo lo de que tiene que ver con nuestro querido sancocho boyacense, cocido boyacense, también lo puedan empezar a vender. Es una puerta que se está abriendo, que no se le está dando como la vitrina para ello. Pero también no es culpa solamente de pronto de Estado, sino de pronto que nos hemos acostumbrado que si no es en tal parte del nicho no podemos vender, o si no es exactamente así, no es. O a veces la logística también de pronto nos hace un revés de vez en cuando. Su merced, que sabe de huertas y todo eso, ¿cómo es que se maneja generalmente la parte logística y todo esto? ¿Sabe qué le parece a uno triste cuando uno quiere incursionar de pronto en sacar un producto de aquí? Primero, es que pienso que mientras los que hacen las leyes en el país no se metan en el zapato de los que están produciendo, yo pienso que las cosas van a ser muy desiguales. Me explico. Para que uno saque, por ejemplo, verdura del país, tiene que sacarla con cero químico. Tiene que sacar un producto totalmente orgánico. Sí. Pero sucede que al sacar el producto orgánico tenemos que tener una cantidad de permisos, y es muy distinto si yo voy a sacar mi verdura para Asia, así la voy a sacar para Venezuela. Son permisos totalmente diferentes y son dos condiciones muy distintas. No es que sea imposible, de pronto todo requiere costo y todo tiene un beneficio. Un país como el nuestro, que es un país biodiverso, que tiene cualquier cantidad de frutas exóticas que todavía, incluso yo estoy conociendo, porque cada vez que voy a un sitio, en estos días, por ejemplo, vi unas frutas del Amazonas que yo no conocía, la cocona, el azaí, el noni del Amazonas, una cantidad de frutas, el sachainchi. Entonces yo decía, carajo, nosotros tenemos un país hermoso, este es el paraíso, podemos hacer mil cosas, pero ¿qué sucede? La traba está en el sistema de gobierno. No estamos hablando del tipo de gobierno, estamos hablando de cómo las personas... Exacto, lo has dicho correcto. Ellos ponen unos criterios, pero desde su punto de vista en un escritorio. Pero si, por ejemplo, esas personas supieran lo que tiene que hacer un campesino que quiere sacar su verdura y que la tiene de muy buena calidad, pero que tiene que sacar un poco de permisos y desconoce cómo lo hace, ¿a qué entidad va?
cómo tiene que ir, en qué condiciones tiene que hacer. Un solo ejemplo. Si yo quiero que me certifiquen la tierra donde yo estoy funcionando como orgánico, mínimo para que mi producto sea orgánico tiene que tener 3 años de estar yo trabajando sin El producto. exacto, sin echar nada de químico. Pero para eso requiero que alguien me diga que yo estoy haciendo eso y que es la verdad. ¿Cómo es? Tengo que requerir los servicios de una entidad que va, me toma muestras de la tierra y me dice si sí o si no. El campesino dice, ¿pero por qué? Si yo, dentro de su cultura, está que él tiene parte del principio de buena fe. ¿Cómo el gobierno, en ese solo concepto tan pequeñito, no puede entender y ponerse en el zapato del campesino y darle a entender a través de procesos, digamos, educativos, sin que no requieren de mucha ingeniería genética ni nada, sino algo muy sencillo? Usted quiere mejorar lo suyo, venga para acá, le vamos a enseñar cómo tiene que sacar su producto. Pero empiezan en el momento, si son las sumatas, las sulatas, o si es el ministerio, cada uno le va dando una directriz diferente para el mismo tema. Mientras en Colombia no todos los institutos vayan para el mismo lado, entendiendo que podemos sacar productos de muy buena calidad porque lo podemos hacer y porque los tenemos, y además porque lo requieren en otros países. Hay muchos latinos viviendo, mucho colombiano viviendo, por ejemplo, en Canadá. Si un personaje de Canadá va a hacerse un sancocho, él, lo que su merced dijo, o sea, no encuentra la yuca, no encuentra la papa que es, y resulta que en eso no pensamos es en traer modas, que si allá está de moda la quinoa, entonces la ponemos de moda acá, que si en el Perú está de moda el maíz negro, lo ponemos de moda acá. Sucede que como somos un país biodiverso y tenemos diferentes regiones, en cada una de las regiones hay un producto bandera. En unas regiones el maíz, en otras la palma, en otras puede ser el aguacate, la uchúa. Imagínate que en Alemania cualquier cantidad de uchúa que tú mandes, te la compran, claro, porque ellos la utilizan para 1000 cosas en los laboratorios, extractos para muchas enfermedades, para bajar el colesterol, para los ojos, para la miopía, y es la base para la visión. Sí, claro, sí. Imagínate, y una cosa que se pudre básicamente en el fondo del campesino, porque no hay quien le diga, oiga, mire, organice eso, y la gente piensa que exportar es una cosa de magos, que eso es lo más difícil, y si van a un instituto a preguntar, la idea, como justifican la burocracia, es poniéndole trabas a la persona que va a preguntar. Sucede que yo voy a un sitio, me asocio con unas personas, tengo la idea de que vamos a exportar. En este país no hay cultura de asociatividad. Nosotros no somos como los asiáticos que trabajan en grupo. Aquí todo el mundo quiere darse codo. Entonces, si bien es cierto que es un poco complicado asociarnos, no es imposible. Pero para eso tenemos que trabajar en la idea de que esa asociación vaya para el mismo lado y todos con el mismo objetivo. Pero si hay gente que va ahí simplemente porque tiene más tierra que otros o porque tiene más conocimiento que otros, no están parejos. Cuando se hace una asociación, lo primero que tenemos que mirar es que todos estemos parejos, para mi modo de ver, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo bonito es que asociemos producción, porque la gente piensa en lo de cada cual, pero no piensa en el producto que va a entregar a la asociación en sí. Después de eso, cuando son municipios, la gente tiene el problema de cómo sacar su producto. Se asocian, intentan buscar soluciones y a veces los gobernantes de turno, porque no son las personas que votaron por ellos en el municipio, no les dan como ese propósito de ayuda que no necesariamente es monetario, sino simplemente poner a su disponibilidad una serie de elementos como es el transporte, donde lo existe, lo hay, pero no, mire, ¿cómo es posible, por ejemplo, que acabamos con el IDEMA? Es una cosa que tiene que volver a generarse de nuevo, porque era un centro de acopio de todo. ¿Por qué no volvemos a esos modelos? Simplemente porque llega alguien y dice, no, eso ya no se usa en Europa. Nosotros somos Colombia, tenemos que buscar soluciones para nosotros, a la colombiana. Así como lo que exportamos es nuestro, hay diversidad de papas. Por Dios, ¿por qué tenemos que pensar que solo hay 3 clases de papa? Sabanera, criolla y... Imagínate, ¿qué tal nosotros exportando esa papa que es casi negra, la papa morada, la papa criolla? No, mejor dicho, la gente... La papa blanca, que muy rara la gente la conoce, que de hecho es un fruto de la papa sabanera. Sí, claro. Esa papa casi nadie la conoce y es muy dulcecita.
Sí, la batata. La batata. Y no solamente eso, sino que tenemos, nomás en clima frío, diversidad de plantas, flores, comida, podemos hacer bellezas. Y la gente se está saliendo del campo porque la idea es que no estamos produciendo, porque no, que eso no da plata, que no genera, pero yo pienso que son políticas de gobierno que tienen que estar dirigidas a que el campesino se quede en el campo. El campesino no se queda porque dice que no tiene el auxilio, no tiene la ayuda. A veces puede existir la ayuda, pero no existe la vocación. Mientras los funcionarios en Colombia, sea la entidad que sea, no se pongan, digamos, en el zapato de las asociaciones y de los que tienen que elaborar la tierra, no vamos a hacer nada. Sí. Es que una política de un escritorio no es, hay que ir a visitar allá. ¿Cómo voy a decir yo que voy a colocar el mismo impuesto para todo el país de la papa? Si tú vas a Nariño, ¿cómo se da la papa allá? Si tú vas a otros sitios, es muy diferente porque cada región tiene su propio proceso, y ese es el detalle que no han querido comprender. Exacto. Por ejemplo, aquí en Bogotá se cultiva papa y se cultiva mora, aquí dentro de la zona urbana, no estamos hablando de la zona rural todavía, no estamos hablando de las 4 veredas que están aquí dentro de la localidad. Y el problema no ha sido como tal el vender eso, el problema es coger la logística de las personas y unificarlas para decir, bueno, la localidad de Santa Fe se va a encargar de las Orellanas, un ejemplo. Bueno, claro está que ahorita tiene más fuerza Rafael Uribe con las Orellanas. Entonces, para los de Rafael Uribe que nos están escuchando, un saludo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos más fuerza con la Ochoa, por ejemplo, aquí en el centro, y tenemos con varios tipos de flores que les decimos exóticas, pero realmente tú vas a Cali y allá las encuentras ahí, en plena calle. Que aquí en Bogotá les decimos. Entonces, digamos que aquí tenemos un tipo de siembra que literalmente es como van a ejercerse en un futuro los tipos de siembra que van a hacer en edificios, en sus estantes de 4 o 5 pisos, y se puede hacer. Pero por ejemplo hay otras partes donde digamos el mismo tipo de siembra solamente va a servir de forma plana, y eso es muy cierto. Entonces ahí es donde empezamos a variar con la logística. Y es donde se nos pierde la logística, porque empezamos a delegarle al otro, porque se nos hace más fácil delegarle a otra persona, que muchas veces por soberanía alimentaria le decimos, no, tome usted que usted sabe más dónde se puede vender, pero no nos empezamos nosotros a apropiar del tema de decir, bueno, yo tengo esto, sigo vendiendo a una persona que me dice, cuesta 3 pesos, pero lo vende a 13 pesos. Imagínese. O yo mismo puedo hacer eso y puedo empezar a hacer una intermediación pequeña. Desde Ciberlatina vamos a muy prontamente a lanzar una campaña para hablar con diferentes embajadas sobre esto, porque resulta que tenemos varios tratados, pero el problema es que Colombia solamente se centra en Estados Unidos. Empezamos exportando a Asia, pero siempre es Estados Unidos o Europa. Pero resulta que, por ejemplo, África, Sudán y Sudáfrica y otros países ya le compran a los colombianos. Entonces nosotros, como buenos colombianos, ya que en África está creciendo tanto la población más que en cualquier otra parte del mundo, nos queda más fácil exportarle en este momento a África y unirnos. Pero nosotros como colombianos, si no hay que yo gane, o yo primero yo y segundo yo, tercero yo, nunca nos vamos a asociar. Es como, por ejemplo, aquí con las juntas comunales. Varios presidentes de juntas, cuando se les dice, venga, entre varias juntas hagan una empresa para empezar a mejorar recursos y que no dependan del Estado. Lo primero de que dijeron, no puedo nombrarlas, dijeron, pero es que ¿qué gano yo? Porque voy a trabajar para la comunidad. Sí voy a ganar un dinero, pero cuando yo ya no esté no le va a quedar sino a la comunidad, y no me va a quedar nada a mí. Y pues en caso pues una hace usted individualmente y una por otra parte también a la comunidad para que ganen. Eso es un ganar-ganar tanto para la comunidad como pero el colombiano es muy egoísta a veces. Y se quejan del capitalismo sangriento que hemos vivido, pero no es capaz de ver la otra forma del capitalismo que también es coherente y le puede ayudar. Y a veces las sociedades, el problema es que tampoco sabemos con quién nos encanta la persona tóxica que es jodida, porque creemos que es experta en los negocios, que porque es viva es experta en los negocios, y terminamos nosotros del cuello. Y en vez de revisar con calma lo que su merced decía, a veces no todos vamos a estar en la misma lancha, algunos van a tener más conocimiento en una cosa, los otros de pronto más plata, pero si sabemos, digamos, cohesionar esas sabidurías y esos recursos,
se podría mejorar, digamos, la producción hacia afuera. Incluso podríamos hacer una importación a nivel interno de forma mejor, tanto en el marketing de frutas, de todo lo demás. Porque, por ejemplo, no todo el mundo aquí en Colombia es ambicioso. Algunos o son muy ambiciosos o poco Sí. ambiciosos. Por ejemplo, el día había una en el Valle del Ujú. Cauca, de hecho. Hay un señor que hace los mejores zumos que usted puede, de frutas que usted pueda conocer en todo el planeta. O sea, tanto que la Cámara de Comercio se fue exclusivamente a decirle, mire, ¿cómo hacemos para exportar? Pero la persona dijo, no, yo quiero tener mi vida así normal, tengo una buena empresa, pero no estoy dispuesto digamos, a abarcar más mercado. Pero pues si algo, pues, pero ahí se quedó todo. Pero digamos, hay otras personas que les gustaría exportar, pero el mismo miedo y de pronto los mismos temores que han visto de logística y todo eso, les da miedo poder exportar. Y uno se empieza a mirar cuáles son esos miedos y por qué la gente a veces termina escogiendo malos socios, malas compañías, malas cooperativas. Ahí sí voy a interpelar en algo y es lo siguiente. Hay dos cosas fundamentales en lo que hacemos aquí en el país y es, ya con mis años uno empieza a entender. No hay amor por lo nuestro primero, Sí. no creemos en lo nuestro. Te doy un ejemplo. No estoy hablando ni bien ni mal de este gobierno, simplemente No, estás hablando. Gobierno cualquiera. de una circunstancia. Hizo un pabellón especial creo que fue en Francia, para que la gente conociera la parte turística, no sé qué. Todo el mundo se fue a hablar mal de ese pabellón y una persona, amiga mía que vive allá, me escribe y me dice, qué cosa tan bella lo que yo acabo de ver. Mis amigos no podían creer que yo venía de un paraíso como ese, donde hay tanta cantidad de frutas, verduras, paisajes. Nosotros tenemos todo, estamos hechos y la gente no entiende. Y estando uno aquí donde se da cuenta, imagínense si ese experimento pequeño lo hacemos en cada país, donde no es hablar bonito, mostrar en ferias todas las frutas exóticas que nosotros tenemos, de qué manera hacer un contacto directo con las personas que están elaborando producto, y de pronto la gente a veces le da como miedo exportar, primero porque piensa que por una parte se necesita el capital, entonces el apoyo económico. La segunda, digamos, el segundo miedo que tiene la gente, no tiene la información correcta. Entonces hacen un viaje desde el Putumayo, vienen a Bogotá a averiguar una serie de cosas. Y si cogemos y dividimos el grupo y a cada uno le damos la tarea de que investiguen por aparte, todos los funcionarios empiezan a decir una cantidad de cosas, pero no entregan de pronto una sola información. Entonces es producto de la desinformación también lo que hace que la gente a veces se desanime. ¿Por qué? Porque la gente le da temor y dice, voy a hacer esto, pero no. Y nunca le dicen a las personas que independiente de que usted esté en Cámara y Comercio, que usted esté legal, porque eso es así, y porque usted tiene que tener todos los requisitos para poderlo hacer, tiene que aprender a mirar cómo es el tema de los impuestos. Nunca le hablan a la gente de eso. Y es un tema importantísimo, porque es un tema que usted no puede evadir. Entonces usted tiene que mirar cómo se comporta el impuesto aquí, cómo se comporta el impuesto cuando yo voy a sacar un producto, qué es lo que me están requiriendo en ese país también en el puerto. Porque me explico, si yo saco pescado de aquí, por ejemplo, a Noruega, un ejemplo, yo tengo todos los permisos, pero si mi pescado llega y se queda sentado en Noruega, allá va un experto a mirar lo que yo llevé, y si yo no tengo el permiso que me está pidiendo Noruega, que mi pescado no vaya contaminado de Colombia, y no lo tengo porque no lo conozco, se me pudre el pescado y ahí perdí todo lo que yo había hecho. Entonces ahí hay una mala información. No solamente es que yo saque los permisos aquí de lo que me están pidiendo acá, sino que yo tengo que mirar primero y averiguar muy bien si lo voy a sacar para París, si lo voy a sacar para Canadá, qué me está exigiendo Canadá, y averiguar muy bien qué me piden allá cuando llegan mis productos, qué necesito yo para que no me devuelvan eso, para que no se quede en el puerto y se dañe, para que yo no pierda la plata que yo no me imagino, porque uno dice, exporto, gano, ¿sí? Y que si la persona se mete a exportar, tiene que ser muy organizada, porque en todo negocio hay un alto riesgo. Todos los negocios tienen un riesgo. Sin ninguna excepción. Su merced sabe como administrador de empresas que todo tiene riesgo. Pero sin embargo hay que calcular el riesgo, y eso es lo que el campesino no sabe hacer.
y lo que no le han enseñado. Calcule riesgo. Si usted está haciendo un crédito con la Caja Agraria, por ejemplo, ¿cuántos personajes pueden pagar el crédito de la Caja Agraria? Muy pocos, porque realmente no pueden calcular el riesgo, porque la persona que se le sienta un planeador y le hace la planificación allá en la Caja Agraria, el papel. Sí, exacto, y le dice, no, es que usted aquí, mire, aquí no ganan estos meses, pero más adelante sí empieza a ganar, y le hacen como una componenda, de acuerdo a, y no, ellos no tienen la culpa, es lo que aprendieron en la universidad, pero sucede que en este país es uno de los pocos países donde teoría no se parece en nada a la práctica. Entonces, toca primero averiguar, mirar muy bien cómo se comporta, preguntarle a las personas que han exportado qué les ha pasado, cuánto llevan exportando, por qué no han exportado a otros países. Tenemos tratados con todos los países del mundo. Mire, habíamos podido hacer una cantidad de cosas con Estados Unidos y la gente no pensó en eso. Imagínense que en Estados Unidos casi que el 90.99, por no decir más, de todo lo que ellos utilizan, la base es la soya. Imagínense un país como el nuestro, donde como no tenemos estaciones, nosotros podemos tener varias cosechas al año. Imagínate donde nosotros exportáramos con un valor agregado la torta de soya, no solamente la soya como tal, sino meterle un valor agregado, molerla, hacerle esa, imagínate, crema de soya, terrible, hay una o sea, cantidad claro. de cosas que la gente no se imagina. Es como el cannabis usted puede hacer hasta ladrillos, sí. Pero por ejemplo, mira algo que tampoco la gente sabe. La gente a veces piensa, listo, yo exporto y a dónde vendo. Digamos que Colombia podría hacer eso también, si nos uniéramos y nos organizáramos. China, sí, creo que toda la mañana ha sido el tema de China. Sí, una cultura que a mí sí me encanta. Yo tengo mis reservas, pero creo que eso es una gran potencia que nos puede ayudar si la sabemos manejar. Sí. Pero entonces en China nos permiten a nosotros como colombianos, ahorita sin tratados y sin nada, o sea, estoy hablando antes de que saliera ahorita el tratado y todo eso, comprar los centros comerciales y vender directamente dentro de, digamos, los locales allá, que nosotros compramos desde aquí en Colombia desde 5 millones, porque si allá la tierra es más barata, y exportar directamente a esos locales comerciales para que se venda. Eso quiere decir que entonces ganaría la persona de que compra esos locales, ganaría tendría digamos que un seguro en teoría, que digamos la persona dice, ¿será que sí se va a vender mi producto o no? Porque entonces allá en ese local ya podríamos decir, venga, compremos entre nosotros 5, compremos 10 locales. Sí, claro. Y que les empezamos a exportar a ustedes y que se venda allá. Obviamente toca pagar unas cosas, que los empleados o el robot, o bueno, hay otras cosas que es logística, pero ya como tal del local. Cierto. Pero podríamos asegurar una venta directa de colombiano a colombiano en un país extranjero. Es lo que ellos hacen. Y es lo que ellos hacen aquí en Colombia. Por ejemplo, es triste saber que en San Victorino los chinos le pagan mejor a sus empleados que los propios colombianos. Sí, es verdad, es cierto. Y por eso es que, digamos que en parte San Victorino y San Andresito, la culpa de que pronto nos hayan invadido con productos fue porque en vez de comprarles productos de alta calidad a China, sí, es verdad, les compramos productos de baja calidad y los vendimos aquí como productos de alta calidad. Y ese es el problema que también nos está corroyendo ahora. Grave. Sí, gravísimo. Entonces nosotros, si aprendemos a exportar, no solamente estoy hablando de la exportación de la papa, también digamos, por ejemplo, hay arequipe de papa. Sí. Y acá lo tiene. Y valor agregado, que es lo que precisamente le da mayor valor a la cosa. Decimos, bueno, usted venga y le compró su merced papero. Estoy con respeto ante los paperos y campesinos, porque no falta el que se pone bravo por eso, pero no, es que es así, igual como yo, por ejemplo, a mí me dicen ustedes yo digo, yo soy felizmente montañero, porque yo estoy en un país de montaña, yo soy montañero y campesino muy pero entonces, bueno, porque tengo ancestros campesinos, pero todos, yo creo que todos, pero entonces yo hago el producto con valor agregado, digamos, o se le enseña al mismo papero que haga el producto con valor agregado. Claro. Y otra persona, o si las mismas personas de papas pueden comprar de pronto un local allá en China, de una vez que exporten y vendan su producto y nos quitamos tanto intermediario. Sí, claro. Y la gracia es en quitarnos tanto intermediario, porque sí, yo digo que en algunos aspectos se necesita, pero en otros aspectos estamos
jugando al capitalismo, pero seguimos jugando a un feudalismo disfrazado de capitalismo Sí, es verdad. sangriento. Ajá. Ni siquiera un Lo que se capitalismo critica es lo que hacemos. que ni siquiera un capitalismo, digamos, puede ser intelectual. Bueno, hay otro, se me olvidó ahorita el nombre de esa clase de capitalismo, que es el que se usa en Finlandia y que muchas veces lo confunden con socialismo, pero no, sigue siendo capitalismo. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a un capitalismo sangriento de Estados Unidos, pero podríamos mirar eso, y hay muchas formas de hacer eso. Y de hecho nosotros tenemos experiencia, se puede decir, es más o menos experiencia en ello. Pero el problema sigue ahí, es cómo llegamos a las personas para explicarles ello y que digan, bueno, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Porque obviamente si vamos a hablar en este momento de esto, en su momento también tenemos que hablarles de las desventajas en el camino. Porque la gente muchas veces cuando les dicen van a ganar en dólares, en yuanes, en libras esterlinas, en lo que sea, o en soles, como en el caso de Brasil, durante se imagina mucha plata, y no necesariamente es eso. A veces es ganar a bajo costo, pero también con volumen en ciertos momentos. Claro. Y podríamos unificar entonces otras empresas y otras cosas que poco a poco fueran creciendo. ¿A qué estoy hablando de todo esto? ¿Cuál es la parte negativa, digamos, que se ha visto en este momento involucrada para seguir hablando del tema del por qué, a pesar de que en teoría tenemos las herramientas, no damos ese salto? Yo pienso que una parte tiene que ver muchísimo, si uno habla con el común de la gente que está sembrando, siempre dicen que el transporte, que no sé qué, pero sabe que yo pienso que es el no ser solidario. Sí, también, eso es una cosa que tenemos que superar. Si yo no soy solidario con mis vecinos, digamos, de mi fundo, de mi finca o de mi pedazo donde yo siembro, estoy mal, porque de todos modos estamos compartiendo un terreno y lo que me pase a mí le puede pasar al otro. Entonces, si yo tengo una plaga, le estoy enfermando el cultivo al otro. Y la idea es que yo pienso que eso hace parte de esa mala política que estamos viviendo en el país, que es separar. ¿Por qué nos tienen que separar? O sea, la gente tiene que entender que vamos a llegar a un momento en que nos tenemos que cuestionar como colombianos y ciudadanos colombianos, que no debemos dejar que nos separen, que lo importante es que tengamos que trabajar unidos, que eso no tiene ni política, ni color político, ni nada, que simplemente la economía es la economía, que todos podemos estar bien, pero si nos unimos, porque si estamos trabajando de una manera separada, no. Si llega, pero la gente tiene la culpa también en los municipios. Montan un alcalde y solamente los que votaron por él son los únicos que están rodeándolo, diciéndole que todo lo hace bien, y solamente para esas veredas es donde él va y da como una especie de pequeño progreso, porque no es un progreso total. Resulta que los otros ciudadanos deben de estar presionando de alguna manera para que eso ocurra para todos. O sea, no es se le da la posibilidad a alguien en su nuevo color político o su nueva distribución, simplemente porque queremos de pronto un cambio para ver qué se le ocurre a este señor que no se le ha ocurrido a los otros. ¿Sí? Esa es la idea. Pero entonces seguimos en el mismo problema, dividiendo, separando, pensando que si yo soy rojo, que si soy azul. No. La verdura no tiene color político, la fruta tampoco tiene color político. Caramba, nomás ir a un festival en Anolaima, cada vez sacan frutas nuevas, distintas. Yo hasta hace como unos 4 o 5 años conocí el mangostino y me maravillé, porque primero el sabor, la belleza, nomás el verlo físicamente. Un mangostino puesto en Asia enloquece a más de uno. Primero porque es una fruta bella, nomás el solo capacho de la uchuva en Alemania, eso es una cosa de locos. Entonces uno dice, jugar con todo. Ha faltado que los diferentes estamentos que se encargan de exportar no se dediquen tanto a la burocracia, sino que vayan al campo, porque es que hablan de exportar, pero no van al campesino. Simplemente se sentaron acá en un escritorio y usted mira, dependiente del dependiente del dependido y del dependiente, y vuelve y juega con el dependiente. Sí, eso no es conmigo. Y usted tiene el problema cuando usted exporta. Sí. Y el problema no es con el funcionario, eso no es conmigo. Aquí en este país todo es así, no es conmigo. Como no hay, entonces cuando llegue es hacerle como un llamado de atención al directivo.
Cuando yo llego a un sitio tengo que hacer un diagnóstico. ¿Qué está mal en esta institución? ¿Por qué tanta gente sentada en el escritorio? ¿Y por qué la gente no va y mira en el campo qué están haciendo? Hay gente que está haciendo grandes cosas, está contribuyendo al país, pero no tiene quien la mire, ni quien le dé, digamos, la posibilidad de darle un capital, semilla, para decir, hagamos esto. ¿Cómo es posible que se roben toda la plata que se roban y no hay un capital semilla para que la gente pueda co-crear cantidad de cosas hermosas para sacar y hacer valor agregado? ¿Cuánta gente tiene investigaciones en este país? Muchísimas, pero hay muchísima investigación. Es mentira que dicen que aquí no investiga. No, aquí sí se investiga. Si tú vas a las universidades, todas tienen investigación. Lo que sucede es que se quedan en un cuaderno, se quedan en un libro y ahí murieron. Y ahí murieron. Eso, sí. Pues se sabe que es así, y ahí quedan y no las ponen a ejecutar. Entonces la idea es ejecutar, hablar menos y producir más, pero eso es un cambio de conciencia, y donde el funcionario que está arriba mire hacia abajo, que no crea que porque está en un instituto donde se supone que tiene que saber de exportación, que si usted va y pregunta dentro de su ignorancia, le respondan, le digan cómo es. No necesitamos magos, necesitamos gente que esté a la altura de la gente que está produciendo en el campo. Eso me parece a mí que es fundamental. Mientras haya esa brecha, vamos a seguir igual. Digamos que el problema también, aparte de la envidia que de la gente, de sí, todo eso, porque lastimosamente aquí en Colombia lo que es la envidia y la ira contra el otro, porque siempre sí, buscamos cómo dañarnos entre nosotros mismos y no uno ayudarnos. al final uno entiende el porqué. O sea, digamos, hace 60, 70 años uno hablaba que por las ideologías y todo eso, y listo. Pero hace muchos años que las ideologías no existen, simplemente es gente que sigue al uno o sigue al otro, sí, y todos a la final nos convertimos en víctimas y victimarios a la vez. Sí. Pero, volviendo al tema, si nosotros como colombianos nos uniéramos y hiciéramos primero la catarsis, porque nos toca hacer una catarsis ni la más grande, ¿con qué fruta crees que podríamos empezar? Digamos, de Boyacá, por ejemplo, se me olvidó el nombre, uno que es chiquitica, que es como rosadita. ¿Las chuguas? Las chuguas, por ejemplo, las chuguas se podrían exportar, porque por ejemplo a mucha Claro. gente no les gusta porque es babosa, pero el mercado asiático les encanta porque es babosa. Claro, y no solamente eso, sino que si sabes que hablando de chuga, la chuga le sirve a los hombres para la próstata. Sí, es cierto. Haciendo jugo hay gente que ha desinflamado la próstata haciendo jugo de chuga, por ejemplo. ¿Quién cree? Y ya está extinta, porque si tú la vas a conseguir en la plaza, no es fácil llegar y decir como una pera o una manzana. Es como la papa pobre. Eso, Que nosotros la hablamos. guatila. La guatila, digamos, uno la cocina, pero lo ideal es comerla cruda. Y Sí. cruda tiene muchos más beneficios. Y nosotros podríamos empezar a exportar todo eso. Obviamente de pronto tendríamos que de pronto ponerle de pronto unos moldes para de pronto empezarle lo de un valor agregado, o hacerle una especie de pronto de cóctel, y no lo hacemos. Incluso la fibra de coco. Sí. No necesariamente exportarla, pero donde la importáramos a Chocó, podríamos hacer una tubería para contener el agua de lluvia y poder filtrar esa agua para, por ejemplo, la Guajira, otros sectores que están en plena sequía, pero no lo hacemos. Y a pesar de que se está empezando a tener como una conciencia sobre sobre el coco, sobre la fibra de coco, todavía nos falta mucho para realmente poderla sacarle su 100%. Y no hay nadie que diga, bueno, Un ejemplo bonito. Ujú. Y no sé por qué nosotros siempre terminamos esperando al que el gobierno haga, pero no Sí, lo hacemos. sí, ese es otro error. En la otra condición, en estos días escuchaba un programa y me pareció curioso, están apostándole a la desintegración del país, a dividirnos de nuevo, es decir, a regresar a que tenemos que ser, que la pelea es que no operamos porque es centralizado, que si operamos porque tiene que ser descentralizado. Se sentaron en eso y a la gente la emboban con eso. Sigo pensando que nos están dividiendo. El problema no es que seamos centrales, el problema no es que seamos descentralizados, el problema es la corrupción. Entonces, mientras se roben las platas, no lleguen a su destinación, durante el tiempo que el funcionario dura en ese momento en su trabajo, no tiene como esa visión de parte de donde está. Yo debo querer mi trabajo.
Si yo estoy ahí, tengo que tener en cuenta que si viene un campesino a pedirme una información y no la entiende, estoy obligado a que se la tengo que dar masticada, porque es que él no tiene la obligación de entender lo que entienden otras personas, porque su nivel cultural de pronto no es igual, y no significa que sea menor que nadie, no. Todo lo contrario, el campesino es el personaje más importante dentro de nuestra cultura. Nos dan la comida. Carajo, ¿quién puede vivir sin comida? Y no los estamos cuidando y se están saliendo del campo. Y está llegando un fenómeno que no me gusta hablar de eso, pero en estos días comentaba con un amigo que tiene finca en Boyacá, me decía, está llegando mucho extranjero. Y el extranjero llega, compra un pedazo de tierra y a veces no tiene en cuenta lo que estamos haciendo en el mismo municipio. Si estamos sembrando todo su chuva, él viene y trae un tubérculo por allá traído de no sé dónde, lo trae acá, y si es invasivo, ahí sí no se preocupan los funcionarios por decirle a ese personaje, mire, usted está perjudicando el municipio. Ahí sí no, pero si es un colombiano el que hace eso, vamos a atacar. Eso es lo que estaban diciendo, es como por ejemplo cuando las casas, cuando de repente la casa usted la está haciendo, digamos aquí en la parte histórica, un colombiano de pronto se le cae un techo o va a arreglar, mientras tanto automáticamente le llega a todas las IAS. Todas. Con multa y todo, incluida. Una corporación empresarial grande o ciertas entidades que son muy grandes, se hacen los de las vistas, tumban lo que sea y no les dicen nada, nunca les dicen nada, es cierto. Digamos que para algunas cosas sí existe el libre mercado y el capitalismo y toda esta, en cierta forma, esta historia que pareciera de un realismo mágico que no existe. Sí. Pero para otras sí opera. Entonces nosotros, digo que yo siempre he dicho, si vamos a jugar con las reglas del capitalismo, listo, juguemos con las reglas del capitalismo, del libre mercado y todos para todos. Pero el problema, antes de que continúes, el problema es que los grandes emporios capitalistas les da miedo que realmente se haga capitalismo en Colombia. Sí. Porque es donde realmente estuviéramos en una verdadera sociedad capitalista de libre mercado, como tiene Taiwán. Sí. La plata alcanza para todos. Para todos, claro. Hay trabajo para todos. Y no solamente eso, sino que hay una situación que uno no entiende, y es cómo el funcionario se va. Aquí en Colombia todo es una sanción. Por favor, ¿por qué no permitimos que el ciudadano, si se equivocó, tenga un lapso de tiempo en el que él cometió un error? Permitámosle que cometió. Le doy un ejemplo. La DIAN le llega a su empresa y lo acaba en 2 días. ¿Por qué, mientras están haciendo eso, por qué no van y cogen al director de la empresa, a los altos funcionarios, les dan una educación allá en la DIAN y les dicen, mire, usted tiene una empresa muy productiva, pero usted desconoce una cantidad de cosas que está haciendo mal? Puede que esté mal asesorado, que no tenga un contador correcto, un economista como debe ser, el motivo que sea. Pero ¿por qué tienen que acabar a la gente cuando está generando empleo? La idea es no acabar el capital, no acabar a las personas, porque es que armar empresa en este país es complicado. Entonces, arma la empresa, usted cree que lo está haciendo bien y por un desconocimiento de causa le llegan y le terminan a usted su trabajo. No, tienen que permitirle en un lapso de tiempo que usted pueda arreglar su problema. Ya si usted no lo subsana, pues que vengan encima de usted, pero le caen encima y no le dan tiempo, y eso está mal. Y ahorita lo que estamos hablando, que alguien me lo comentaba, decía que es una persona que está técnicamente ilegal porque no está, digamos, pagando impuestos. Ajá. Y me decía, el gobierno me dice que tengo que legalizarme, que pagar impuestos. Bien. Pero ¿de qué me sirve yo pagarle impuestos si yo no tengo la seguridad necesaria? Porque digamos que hay otra persona que me está chantajeando que si no le pago, me mata. Literalmente así suele pasar. Sí. Entonces, ¿qué prefiere muchas veces la gente? Darle plata al criminal. Sí. Que al gobierno, porque el gobierno no les está dando las garantías suficientes mínimas para poder exportar o poder hacer empresa. Tú has dicho una gran verdad. ¿Cómo es posible que yo esté poniéndome al día y la contraprestación sea que me estén todo el tiempo me estén chuzando encima a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y que el personaje que está ilegal nunca lo visita, nunca le dicen nada? Eso está mal. O sea, a mí me parece que a la persona que así esté en la DIAN, pero que de pronto cometa un error, porque es muy humano que a veces se cometa, no le den el permiso de reivindicarse. Por Dios, ¿en qué andamos? Si yo tengo un problema con la Cámara y Comercio, ¿por qué el funcionario
que llega al sitio, al negocio o al lugar donde esté. Nomás le doy un solo ejemplo. Yo tuve un local durante 23 años y era una empresa familiar. Qué miedo que se le tenía a los personajes que llegaban de Saico. Era impresionante. Llegaban con policía, con abogados, con fiscalía, con todo terminado en IA. Le acababan el negocio en un segundo y hacían unas cosas estrepitosas que uno no entendía. Yo me preguntaba cuántas personas le han hecho o qué estado se ha preocupado por hacerle una auditoría, por ejemplo, a Saico. Y Saico puede acabar con usted en un día, en un segundo. Pero en Saico nadie la puede tocar. No, es intocable. Entonces, eso no debe ser. Eso no debe ser. Entonces, ahí es donde digo, no existen cargas que sean equilibradas en el país para poder armar empresa. Si yo voy a pagar un impuesto, el Estado tiene que vigilar. Ahorita lo del alumbrado público, le van a cargar al 1, 2, 3. Listo, que se tenga que pagar. Yo no tengo nada contra los vendedores ambulantes porque ellos también tienen derecho a trabajar. Y si digamos, el senador se roba todo lo que se roba, porque para mí se roban un salario que no deberían de estarse ganando, y lo digo abiertamente. Y debe ser como pasa en el Consejo de Bogotá, que listo, si usted no fue, no le pagan, claro, listo. Y resulta que uno dice, bueno, el vendedor, hagamos el ejercicio a las 7 de la noche, vamos a mirar la carrera séptima, terrible, terrible. Entonces, ¿cómo es posible que ellos están fuera de contexto, se están surtiendo de la ciudad? ¿Y cómo es posible que yo, que tengo una empresa armada, tengo que pagar un impuesto que va a ser alto porque empieza con un 10%, pero eso es paulatino para seguir subiendo? Mi carga, la venta mía, no me va a dar para eso. ¿Y cómo es posible que ellos siguen sentados sin ninguna regla y sin nada, y nadie se mete con ellos, si en un 90% son extranjeros? Entonces, ¿a qué estamos jugando? O todos estamos arriba, entonces las leyes, tanto en exportación y en todo, tienen que tratar de ser homogéneas. Los impuestos no deben ser tan altos a mi modo de ver. Y mientras esto no lo manejemos como una sociedad homogénea, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Esto no es ni de descentralización, ni de descentralización, es de corrupción y de igualdad. Y no estamos hablando de políticas ni de izquierda ni de derecha, sino que todos seamos ciudadanos. Digamos que esta parte, yo creo que este pedacito, yo creo que lo podemos seguir hablando más en otro programa, pero volviendo otra vez al tema de exportación, porque nos salimos un poco, que estoy de acuerdo contigo en todo lo que hablamos, pero volviendo al punto de exportación, ¿cómo crees que podemos empezar a incentivar a las personas que nos están oyendo y a nuestros futuros, digamos, a las personas que vamos a asesorar en su momento, a que aparte del gobierno también nos puedan buscar a nosotros y que empecemos a hablar todos el mismo idioma y a unirnos como país para empezar la parte productiva? Yo, por ejemplo, ahorita tengo que ir a hacer un cubrimiento, que va a ser uno de los primeros cubrimientos, espero que me salga bien. Ah, qué bonito. ¿Cómo podemos hacerla a la gente para hacerla creer que no quitándonos el color político, el color, digamos, las barreras mentales que a veces nos imponemos los unos a los otros, podemos empezar a construir país? Para finalizar un poco el programa y tocar también la parte del plan pacífico, de la parte de exportación asiática, de África, porque ahorita tienen la población está creciendo mucho y en este momento digamos que es el que primero golpea 2 veces en África. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos a las personas, a nuestros futuros emprendedores para que digan, bueno, sí, empecemos a revisar esto, así sean de ciudad, que se vayan a campo? Yo hablaría de 3 cosas que para mí son fundamentales. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es el conocimiento. O sea, que las personas que están metidas dentro de determinado campo tengan el conocimiento. La gente lo tiene y se lo guarda. El funcionario de turno es un burócrata que se guarda el conocimiento. Le entrega a la gente lo que no necesita la gente saber, pero se guarda para sí las cosas importantes si usted va a hacer una averiguación. Le tocó meterse como ratón de biblioteca y mire y pare de contar. La otra cosa es la moda. Es que lo que está bueno en Uruguay, en Argentina o en Paraguay no es bueno en Colombia. Lo que llegó como moda a Chile no le sirve a Colombia, porque no miramos soluciones nuestras para nosotros mismos. Miramos lo que tenemos, que es nuestro país, lo nuestro. O sea, una solución a la colombiana. Eso se puede hacer. Y no necesariamente tenemos que acudir a los grandes expertos. Tenemos todo, estamos hechos. Entonces simplemente es organizarnos como país. No hay una organización, porque es que si se organiza el país,
a la burocracia no le conviene y hay que definitivamente cortar con una cantidad de entes burocráticos que hay que no funcionan y no sirven para nada. No sirven, realmente no sirven. Por ejemplo, en estos días estaba escuchando el problema que tiene ahorita la Federación de Cafeteros. Unos altos sueldos, los grandes de más directivos. de 120 millones de pesos. Imagínese. Entonces, no solamente eso, entonces dicen, vamos a reformar la federación, listo. Pero la reforman de manera que van a destruirla, la van a acabar y no va a terminar en nada bueno. ¿Por qué? Porque nombran personas, vuelvo y repito, que están sentadas en un escritorio, que no conocen la política ni han sembrado una mata de café y van a legislar sobre café. Por Dios, ¿cómo se les ocurre? Si no conocen lo que es sembrar una mata de café, no puede ser. No, bueno, yo digo, listo, está bien que sean escritorios intelectuales, no hay lío, pero al menos que tengan, si va a ser el futuro presidente de los cafeteros o de la federación, que al menos haya tenido unos 3 o 6 meses en campo. Sí o sí, debería ser una obligación del presidente de los cafeteros, porque si no, seguimos como muchas veces los grandes intelectuales de la docencia. Buena idea. Muchos intelectuales que dicen que hay que cambiar la parte educativa y todo eso, no la cambian bien. Porque no están ahí. Nunca han estado ahí, entonces nunca le van a... por ejemplo, ahorita los estudiantes y todo eso, se tiene que empezar a bajar la ley de parámetros. Pero otra vez volviendo al tema, nosotros, si no nos unimos, no vamos a hacer nunca nada. Y la invitación final a todos nuestros oyentes es que nos unamos. Si tienen preguntas o quieren que hagamos más programas como estos, nos escriban por interno y vamos a seguir trayendo invitados como su merced para generar más programas y que empezar a llegar a la gente que realmente vean el concepto y vean el por qué empezar a hacer empresas es bueno en este país, pero antes tenemos que quitarnos una cantidad de cosas, miedos, traumas y otras cosas para poder hacer algo. Y para finalizar, una cosa muy importante que tú tocaste, y es que lo que tú piensas hacer con eso del Tratado Asia-Pacífico me parece importante para que la gente escuche, tenga otra idea y escuche personas que sepan sobre las cosas, se informen, que es el problema, que no hay información, y es lo que tú estás haciendo. Me parece maravilloso porque tú le vas explicando a la gente, tiene esta posibilidad, tiene esta, la gente no sabe, que tenemos una cantidad de tratados, no los utilizan, no los leen, no los miran y solamente le creen a la clase política. No, simplemente tenemos que acercarnos a mirar qué vamos a hacer, porque es que nos globalizamos y si no le vamos a vender al mundo, no podemos seguir vendiéndonos a nosotros mismos, porque es que esto ya cambió y nosotros no hemos cambiado. Igual que los lecheros tienen unas grandes ventajas en otros países, pero siempre vemos a dónde estamos perdiendo la plata y eso también tenemos que revisarlo con pinzas. Pero bueno, nuestro programa es hasta este momento, no hasta por hoy, sino hasta aquí llegó el día de nuestro programa. Les agradecemos a toda nuestra audiencia y cualquier cosa, a nuestros ciberoyentes un saludo y a su merced muchas gracias. Gracias por habernos invitado y maravilloso el programa de hoy. Ojalá que hagas muchos más programas así para que enteres a la gente de lo que realmente es importante para cambiar nuestro país. Listo, entonces hasta la próxima con más Código del Emprendimiento.